¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a Morelos Más, quinto episodio. Soy Jesús Sedano Hernández y tengo un invitado que es un gusto compartir siempre con él porque él es director, capacitador de teatro, actor y cada vez que conversamos, cada vez que nos reunimos, pues es un ser que comparte su talento, que comparte sus ideas, sus proyectos y sobre todo que expresa, comunica y transmite a nuevas generaciones esta disciplina que es el teatro. Bienvenido, Mario Alberto Aguirre, mi querido Muchas amigo. gracias, Jesús. Gracias por estar con nosotros en los Cuates de la Cultura. Y pues para quien no te ubica, cuéntanos un poquito, pues, ¿cuáles fueron tus juegos en la infancia? ¿Qué jugó Mario Alberto Aguirre de niño? Bueno, yo soy ochentero y recordar mi infancia es una cosa que me hace muy feliz. La verdad es que todo lo que ocurrió en mi infancia me llena de mucha alegría, incluyendo el recuerdo que tenía yo con mis papás, mi familia. Yo vivía en la Ciudad de México, Sí. en la colonia Algarín, en la esquina de El Viaducto y el eje central. Enfrente había, exactamente enfrente de donde vivía, había una guardería del Seguro Social. Ujú. Y yo tengo gratos recuerdos de que mis papás me cruzaban el eje central, cargándome a mí y a mi hermana así de las manitas hasta llegar a la guardería. Sí, Y ese olor de la guardería que tiene muy peculiares de papilla y de pañal y de no sé qué cosas. sí. Yo recuerdo, no sé, tengo ese recuerdo, aunque era muy chiquito, yo recuerdo haber visto a las educadoras o a las puericultistas de ahí de la guardería bailándonos el ratón vaquero yo creo que en un festival del Día del Niño. Sí. Allí en ese edificio del eje central, allí crecí, tenía un mejor amigo en la parte de abajo yo vivía en el cuarto piso y en el 305 vivía Rodolfo, que era mi mejor amigo, y le decían Junior porque su papá también se llamaba Rodolfo. Y con él salíamos y con otros amiguitos del edificio a jugar. Ujú. En los pisos del edificio había uno, dos, tres, cuatro, como cinco departamentos. Y en los pasillos del edificio jugábamos las cebollitas, las rondas famosas, las traes, las escondidas, ahí en todo el edificio jugábamos fútbol, nos Ujú. dejaban salir. Eran épocas donde los niños todavía podíamos salir a la calle y salíamos con nuestras famosas avalanchas Sí. que vendían las avalanchas. Mi papá me enseñó a andar en bicicleta en la colonia Álamos, en el Parque Álamos, y yo andaba en bici y recorríamos pues la colonia, luego salíamos a pasear perros. ¿Tú crees? Era una cosa bien, bien chida porque mi amigo y yo conocimos una persona, un vecino. ¿Cómo era antes la vida que estábamos chiquitos y tenías la confianza de a un desconocido poderle hablar? Y ese desconocido nos dijo, pues no quieren pasear a mi perro, ya andamos paseando el perro. Entonces, eso jugaba. Tengo todos los recuerdos ochenteros de las series, vi mucha televisión, la consumí, vacaciones de verano, los Tennis Company, Tintón y Lagrimita, Ujú. el tío Gamboín, Chabelo, Sí. y luego poder ver las series como Cachún Cachún Rara, El Auto Claro. Increíble, Automan, y a eso me dedicaba parte de mi vida también, a ver cine de permanencia voluntaria en la televisión, convivir con mis papás, ir de fin de semana a Chapultepec, a andar en bicicleta o patinar. También aprendí a andar en patines sobre ruedas. Y, y toda esa cosa de la infancia en México 86 me tocó, por ejemplo, el- todo el himno del Pique, México 86, México Sí. 80, el mundo unido por un balón y todo eso. Yo no entendía mucho porque todavía en el 86 todavía era muy pequeño, pero sí viví la euforia del mundial. Y también me tocó vivir el sismo, por ejemplo, Claro. el sismo que azotó a la Ciudad de México, que abrió todo el viaducto donde vivíamos. Y mi abuela vivía aquí, en Cuernavaca, junto con una tía. Entonces, bueno, en ese entonces, y desde ese entonces, acudimos siempre a Cuernavaca como un resguardo, como un auxilio. Cuando me vine de la Ciudad de México, pues terminé viviendo acá, en Cuernavaca, porque aquí pues siempre he venido desde que yo era niño. Incluso Claro. la secundaria, la parte de la secundaria la estudié aquí, en la Estudiaste. secundaria 5. Aquí viví con mi abuelita un año, y allá en Chamilpa ya estudié la secundaria un año y bueno, y me hice muy buenos amigos desde ese entonces y desde pequeño que venía aquí.
siempre salía al Deportivo Centenario a jugar basquetbol, andábamos por acá en Cuernavaca desde pequeños. ¿Qué recuerdos de esta ciudad? ¿Qué Sí. más hacías? ¿Qué más? ¿A dónde te llevaban? ¿Qué visitabas en esa Bueno, cuando época? éramos chiquitos, pues mis tías me llevaban a los go-karts famosos, Claro, me bajaban a comer las nieves esas famosas de Santa Clara y había otras, ¿cómo se llaman? Las otras los nieves, Bing, no, no me los Bing, acuerdo no. cómo se llamaban. Bueno, había otras nieves famosas ahorita, a ver si me acuerdo. Y caminábamos en el centro, a Ajá. mis tías les gustaba mucho ir al centro y nos llevaban siempre de paseo. Sí era otra ciudad, Cuernavaca era un poco diferente. Mm, Y por ejemplo, cuando yo tengo los recuerdos de ser citadino y venir a Ciudad de Cuernavaca, pero todavía en la secundaria, por ejemplo, una secundaria en la ciudad, pues es muy diferente a la de acá. Y la de acá estaba junto a un establo, junto a no sé qué, o yo creo que la misma secundaria tenía vacas, becerros y caballos y olía o sea, olía animalitos Sí, sí, sí. la secundaria, tenía un campo de fútbol muy grande y yo pertenecía a la banda de guerra de aquí. Me bajaba caminando desde la avenida Universidad. A mi hermana y a mí nos gustaba ahorrar. Como nos daban poquito dinero, decíamos, no, pues mejor nos lo ahorramos en lugar de tomar la ruta. Y ya de venida de la universidad hacia el Vancomer, donde está el Vancomer de la calle Narciso Mendoza, Ujú. pues no era tan lejos. Y de bajada, pues se gozaba. De subida sí íbamos trepados todos como pollos allí en las rutas, porque además Sí, había muchos que iban a la universidad, pero además iban a la secundaria. Entonces íbamos colgados, íbamos literalmente trepados allí. mm, no sé, en algún momento, ya cuando adolescente, pues recuerdo ir a Plaza Cuernavaca, que era la única plaza la que, única que plaza, en ese exacto. entonces había. Mucho me gustaba ir al Jardín Borda, eh, a los cines que todavía había en Cuernavaca. Disfrutamos de los Sí, multicinemas última, que sí, estaban en el túnel, en el puente. Había la Luna Cines sí. y había el Cinema Las Palmas, Las Palmas, claro. y había teatro. A ver, Entonces, sí, bueno, había algunas actividades que también llegué a vivir aquí, tanto ir al cine como a los grandes cines, y había otros multicinemas aquí en Avenida Morelos, sí. pasando el Niño Artillero, aquí en Las Palmas había adelantito otros cines que ahora creo que son un centro cristiano, no sé. Y bueno, pues así me recuerdo la Cuernavaca de ese ¿Crees entonces. entonces Sí, el teatro? ¿Qué significa para ti el teatro, amigo? pues todo. El teatro me ha llenado de muchas satisfacciones, es mi complemento de vida. Mi otra parte, digamos que una parte pues es mi propia vida, mi, Ujú. mi familia, y el teatro es mi fuerte, es lo que me hace muy feliz, es mi mejor amiga, mi mejor amante, mi mejor esposa, mi mejor todo. Me ha dado aplausos, me ha dado reconocimiento, me Sí, ha dado dinero también, y como todas las parejas, relaciones de la vida, también me ha dado a veces algunos sinsabores, y a veces hacemos teatro pues por amor al arte, porque a veces económicamente no da mucho, claro. pero sí, a eso me he dedicado, me gustó. Mira, de la actuación, yo estudié actuación, Sí, y de la actuación, pues hay muchas ramas a las que te puedes dedicar. Cuando estudias actuación en la misma academia te van dando idea de a qué es lo que más te gusta o qué es lo que te quieres dedicar. Ya sea la televisión, hacíamos prácticas de televisión sí, en el Centro de Arte y Comedia, estudiábamos cine tanto cómo hacerlo, a cómo verlo. Había una materia que se llama apreciación cinematográfica con un maestro que se llama Enrique Rosado, del que aprendí mucho a ver el cine, a apreciarlo, a hacer críticas de cine, a saber toda su historia. Y ellos te van dando una idea. Yo tengo muchos amigos que hoy se dedican al teatro musical porque tanto el canto como la danza fueron su fuerte. Otros hacen cine, otros hacen teatro, otros se dedican a solo hacer comerciales, son modelos de eso y ujú, ganan de eso. No se dedican a hacer más otra cosa. sí, Y a mí me encantó el teatro. Yo vi que subirme a un escenario, ver gente, hacerlo en vivo, que me aplaudieran, me llenaba mucho. Y yo me dediqué al teatro, una de las áreas más complicadas y más bonitas. Complicadas en el sentido de que
Pues no, el teatro no da mucho económicamente, mucho, mucho no. Sí da, y sí se vive del teatro. Yo he podido vivir de la actuación todos estos años. Recuerdo a una maestra en el Núcleo de Estudios Teatrales. El Núcleo de Estudios Teatrales es una escuela que fundó Julio Castillo y Héctor Mendoza, los grandes maestros del teatro en México. Fundaron su escuela independiente Ujú. particular en la colonia Condesa, en Ámsterdam 10, ahí estaba la escuela, tuve buenos maestros. Y la directora un día me dijo, oye, porque me quejaba de que estaba un poquito caro y que mi mamá no le alcanzaba y todo. Me dijo, pues mira, tú no eres inútil, puedes trabajar, me dijo, puedes irte a lavar carros, puedes ir a hacer cualquier mandado y generarte un ingreso. Y ese, ¿sabes? El teatro te va a dar mucho si tú le das al teatro también. Claro, Entonces comprendí que era una inversión y que después todo lo que aprendes le puedes sacar provecho, ¿no? Si tú eres bueno en lo que haces, en lo que has aprendido en algún momento, le puedes sacar provecho. Puedes dar talleres, puedes dar cursos, puedes vender tus obras, porque también somos vendedores. En algún momento me vendí a un negocio que era muy famoso en los ochentas, de mercadeo múltiple, de venta de productos, unos productos muy sí, 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 caros, y los vendí y no me encantaba. Pero ¿sabes por qué me metí a ese negocio? Porque había muchos artistas. Estaba Caló, estaba Alberto Mayagoitia, bueno, una cantidad bárbara de actores y artistas que conocí y que yo era muy feliz allí vendiendo esos productos. Íbamos a convenciones ujú, con un amigo que se llama Joshua Thatcher, que ahora vive allá por la Riviera Maya. Me subí a cantar al metro. eh, Nos agarraron los del metro y nos metieron a unos paros ahí y tuvo que llegar mi papá a pagar una fianza. Pues éramos chavos sí, y no nos quitaban las ganas y luego nos subimos a las rutas a cantar y ahí íbamos cantando. Del Buki, me acuerdo que decíamos, ¿cuál cantamos? Pues la de la cárcel sí, y literalmente nos mandaron, pero llegaron, nos mandaron al bote. Pues éramos chavos, sí, sí. Entonces, más tarde vi que no era bueno yo para ese negocio. Fíjate que vi que las ventas, andar vendiendo productos, convencer a la gente, era complicado. Pero después ese negocio me ayudó a entender que yo me tenía que aprender a vender, porque ser actor también es venderte, como yo creo que como cualquier cosa, ¿no? Tienes que venderte a ti mismo, vender tu producto, estar convencido de lo que haces y llegar con un cliente tarde o temprano y vender tu obra, tu proyecto, tu esto, y ni modo, tienes que vender, o sea, pareciera que los actores no somos vendedores, pero pues como todo tenemos que vender y a veces buscar patrocinios. sí, Eso cuesta un poco de trabajo. Cuando haces las obras te das cuenta que no puedes solo y que hay alguien que pues que si tiene un ingreso mayor que tú y quiere que su marca esté allí, pues te puede ayudar. Aunque claro, el impacto a veces en el teatro no es mucho, pero su ayuda siempre es muy generosa, ¿no? claro, No, claro, hay otras empresas, otros conciertos, otros lugares, ¿no? Donde la marca pues va a impactar más porque va mucho más gente, pero aquí en Cuernavaca es muy complicado el lograr que el impacto de una marca así llegue a muchas personas en un teatro, ujú, a menos que sea el Teatro Campo, y aún así la gente que viene, no sé, a una o dos funciones, pues son 700, 1400 personas, o sea, 1400 impactos, más los que la ven, la ruta y eso. Eh, He andado por ahí publicitado en las rutas sí, y no sé, lo único que veo es que mucha gente me dice, ya te vi paseando en las rutas y yo digo, lo que hace uno por no pagar el pasaje, ¿no? Tener que andar claro, pegado ahí en una sí, publicidad. sí, sí. ¿El Ese es el teatro en qué problema. momento llega a tu vida? ¿En qué momento tú decides dedicarte Ujú. a ello? Bueno, al teatro como tal, yo creo que desde que era niño me Ujú, gustó mucho la experiencia. La primera obra que mis padres me llevaron a ver fue Anita la huerfanita, el musical, eh, y salí muy emocionado del teatro. Me compraban mi LP, vendían estos acetatos, estos sí, 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 formatos que saliendo del teatro te ibas con tu recuerdo y los reproducías en tu consola, en tu casa. Me la pasaba escuchando los musicales. mm, en el,
85 había un programa famoso en la televisión, Cachún Cachún Ajá. Rara. Ese programa me gustaba mucho, me divertía mucho con los cachunes, aprendí mucho de ellos, su ritmo, su comedia, sus chistes. Llegaron al teatro, hicieron película, fueron muy famosos. También mis padres me llevaron a verlos a los televiteatros, Ujú. a Cachún Cachún, no es, perdón, te miento, fue en el Teatro San Rafael, abarrotaban esos cuates y todo eso de ver, yo creo que en el teatro, en el 1980 y tantos, 84, creo, me llevaron a ver mis papás, ahora sí en los televiteatros que estaban en Cuauhtémoc, ahora son los teatros de Telmex, pero antes eran así se llamaban, eran los televicentros, los televiteatros de la cadena Televisa. Ahí se presentó Vaselina con Timbiriche y mis padres me llevaron a ver Títere, una comedia musical con Chespirito. Hablando de que ahora está muy de moda, Está de ¿no? moda, sí. Chespirito hizo una obra de teatro basada en el cuento de Pinocho, con Ujú. Rodolfo Rodríguez, Florinda Mesa y todo su reparto. Su hijo eh, estaba actuando el hijo de Chespirito allí, Ramiro Orsi, eh, hay varios actores. Ujú. Entonces, ver a Florinda Mesa volar, como el hada madrina, pues toda esa experiencia cuando eres niño, como que te impacta, dices, Claro. ¿cómo está volando alguien ahí en el teatro? ¿No? Ver las estrellas, los cambios de escenografía. Creo que fue la obra, ya estaba un poquito más grande, porque ahorita la huerfanita era muy pequeño, pero ya tenía mucho más conciencia de eso. Cuando vi a Chespirito, me encantó. Yo creo que eso quedó insertado en mi cabecita de que yo algún día quería hacer eso, quería actuar. Y mi mamá me motivaba, yo contaba chistes, era chistosito de las fiestas y me llevaba a los concursos de que jugamos a cantar y quién sabe Sí, qué. sí, sí. Yo ni cantaba ni nada, pero mi mamá siempre creyó en mí, en mi talento. Nunca me quedé porque pues también pasaba que mamá gallina y papá gallo nos querían así, creían que éramos talentosos, pero en lugar de formarnos, pues nos aventaban así al ruedo. Eh, si tú crees que tu hijo o hija tiene algún talento, yo creo que lo tienes más bien que meter y desarrollar en alguna Claro. academia para que su talento se vaya puliendo. Y eso me hicieron mis papás de meterme, ya entré tarde a estudiar actuación. Si hubiera estudiado desde más chiquito, a lo mejor otro gallo, otro cantar hubiera sido, pero no fue hasta sino la secundaria, Ujú. preparatoria, cuando el teatro alcanzó mi vida. Y la alcanzó a golpes, porque mis padres se separaban, mi vida era complicada. Entré a la preparatoria y unos porros me golpearon en la prepa 4 en Tacubaya. Me agarraron así, quién sabe por qué, un día no les caí yo bien por algo que dije y me sacaron de un salón y me golpearon en la calle. Todavía no estaba de moda eso de viralizarse con videos, pero mi video hubiera alcanzado miles de vistas o millones de vistas si me hubieran grabado ahí Sí. cómo me golpeaban. Cuando yo era pequeño, mis papás me llevaban mucho al cine. También disfruté mucho esas idas saliendo de la escuela con Ujú. mi papá, al cine Maya que estaba en el eje central y a otros cines, al Real Cinema que estaba en el Metro Hidalgo, etcétera. Arcadia, muchos cines, variedades. Y una de las películas que más recuerdo dos o tres con mucho cariño. Una, La historia sin fin, El Iti Ujú. y El Karate Kid. Ya, sí. El Karate Kid fue una cosa que yo salí y me puse a echar patadas en mi casa, literalmente me puse a echar patadas y en una de esas hice la patada voladora y me di un fregadazo, un chingadazo que mi papá me regañó, pero ¿qué estás haciendo? Y yo, ándale, ahorita vas a ver, mañana vas a ver lo que es bueno. Y me inscribió al Modo Juan a una escuela de taekwondo Ujú. y me encantó el taekwondo, y aprendí de taekwondo. Este, luego no me gustaba mucho competir y no me gustaba mucho pelear, ¿no? Pero aprendí del taekwondo, sus formas, sus maneras. Claro. Avancé en el taekwondo bastante y luego lo volví a estudiar en la secundaria. Entonces cuando me golpearon los de... Sabía cómo defenderme, pude protegerme, pero de todas maneras eran cuatro o cinco contra mí, me impusieron mis zapatizas chido. Me dio miedo, ya no quisiera la prepa,
somaticé mis miedos, me dio colitis, diarrea durante mucho tiempo, me enfermé el estómago, se me empezó a caer el cabello. Y el teatro se convirtió en un refugio para mí. Poco tiempo después vendría el teatro y en el teatro logré sacar todas Wow. esas cosas que yo traía, tanto la separación de mis papás, como esa golpiza que me pusieron estos cuates, que me obligaron a salirme de la prepa 4 porque yo iba con miedo y ella no quería ir. Después la prepa la tuve que terminar en línea mucho tiempo después. Después estudié una licenciatura también en pedagogía y soy pedagogo además de ser actor. Sí. Entonces estoy muy contento. Todas las cosas que me han pasado en la vida pues, son experiencias que me llevan a algún punto. El, el hecho de que, y no lo justifico ni me victimizo tampoco, pero el teatro sí fue un gran canal para que yo pudiera canalizar, precisamente sacar todo lo que yo traía allí. Y era tímido, a pesar de que contara yo chistes y eso, no, yo era timidísimo. En algún momento me convertí en un ser poco sociable. Ujú. Nada de que anduviera yo en las fiestas tomando, me daba pena ligarme a alguien, una chica, o no, 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 yo no era así, ¿no? Hablaba con quien solo me pudieran presentar, pero yo me daba pena ir a acercarme a alguien. Tuve ciertos rechazos en algún momento y yo creo que me quedé con ese trauma. Recuerdo en unos 15 años que me invitaron a cruzar toda una pista para sacar a bailar a una chica que estaba moviendo los pies y dije, Sí, pues esa quiere bailar. Y sí, me sí. dijo que no. Y me regresé así con mi cara pues de tonto, ¿no? No sé, me sentía mal de que me hubieran rechazado. En algún momento hablaba con gente, no sé mi energía o no sé lo que decían, la verdad no recuerdo. Y bailaba muy bien. Sí. Aprendí a bailar salsa, viví en una zona donde éramos muy salseros. Después de vivir en el eje central, y mi mamá consiguió una casita del Infonavit en Aragón. Y allá en la zona de Aragón eran muy salseros, había muchos toquines y muchos sonideros. Entonces, todos los fines de semana en los condominios, los cuates de ahí sacaban estábamos cerca de la Impulsora, cerca de Valle de Aragón, de Bosques de Aragón y del Lago de Aragón y todos eran salseros y sacaban sus toquines así grandísimos, sus baffles. Y llegaron a ir hasta muy buenos sonidos, como la changa, eh, y, y tocaban Ujú. allí en vivo. Bailábamos, yo veía a mis amigos que eran más grandes que yo y le pedían permiso a mi papá para dejarme ir a los bailes. Y aprendí a bailar, nada más ver, Sí, y me sí, sí. convertí en un buen bailador salsero. eh, y en ese entonces me convertí en un chavo salsero. O sea, lo único que escuchaba era, aquí suena la qué buena Bueno, y toda la salsa posible. Mis discos también se convirtieron y cassettes que en ese entonces claro. que vendían en salsa. Eddie Santiago, Willy González y todos Willy Colón y todos esos famosos salseros de aquella época ochentera y noventera me las aventé todas. Entonces, bueno, pues así mi vida, pues así el teatro y ya para la prepa y eso ya estaba yo estudiando teatro. Teatro. También has incursionado en la conducción, en televisión, en doblaje. Sí, Cuéntanos un poquito sobre esa faceta. cuando llegué aquí a Cuernavaca, Ujú, bueno, yo estudié en un lugar que se llama Centro de Arte y Comedia, ujú. me especialicé en la comedia, tengo una buena visión incluso de dirigirla. Este, un maestro trabajó con los comediantes, maestro Gonzalo Correa, Exacto. dirigí algunos programas, estuvo en Cándido Pérez y tenía muchos amigos comediantes y los comediantes nos iban a dar a veces pláticas y talleres. Eh, Agarré el timing de la comedia perfecto y la entendía muy bien. Imité a Cantinflas, hice mi show propio de Cantinflas y cuando llegué aquí trabajaba en un café porque pues no encontraba yo dónde hacer teatro como por Ujú. acá. Viendo el periódico vi que solicitaban un comediante para un programa de radio. Unos amigos compraban un tiempo y en Mix FM hicieron un programa que se llamó Be Happy y me entrenó César Alejandra, el dinosaurio de la radio, Luis Enrique Martínez, Henry G, el otro Enrique Guzmán que trabajaba para CIR Noticias. Ellos fueron mis maestros, me entrenaron y
y logré estar al frente de un programa en Mix FM que se Ujú. llamaba Be Happy durante más de un año al aire. Era un programa de larga duración, un largo formato, como esos que tenía Mariano, que duraban un chorro, pues así nosotros. Sí, sí. Y teníamos cápsulas, noticias, y mi tarea pues, era ser comediante, o sea, contar chistes y conducir el programa. O sea, así llegó la locución a mi vida. He conducido eventos, he estado en la Plaza de Armas muchos años. En algún momento me contrataron para dirigir el programa principal de las fiestas patrias. Em, en las escuelas siempre dirigí los programas y siempre estuve allí en la conducción y en la Ujú. locución, siempre me gustaron, me agradaron. Son parte también de mi vida y son cosas de las que un actor puede hacer. Es por eso que te decía que cuando estudias en la escuela de actuación te van enfilando como para aprender qué es lo que puedes hacer. Y hay algunos que no hacen más nada que doblaje, ¿no? Claro. Usan su voz a su favor y se dedican solo a eso. Hay unos que se van a dedicar al teatro y otros pues van a salir en la tele porque quieren estar en la televisión. ¿Cuántos años ya llevas? ¿Son más de 25? Son 30, 30, cumplí ya. 30 años de carrera artística. Este año, El año pasado, en diciembre pasado, cumplí 30 30 años. años. ¿Qué personajes Sí. has hecho? ¿Cómo los has vestido? ¿Cómo los has creado? Pues mira, he actuado en más de 100 obras de teatro en mi vida, ya ni sé ni cuántos. El año pasado tuve la fortuna de estar en Los Locos Adams, por ejemplo, nunca había hecho Homero y yo me divertí mucho cantando y haciendo Ujú. ese papel. En- con Memo Méndez hace 2 años estuve haciendo el plan de Lucifer, un Sí, musical buenísimo de él. Hice un arcángel que cantaba y bailaba y se peleaba con el ángel San Gabriel, que digo, con Lucifer, que era él, Memo Méndez. Entonces estar en el escenario con él, una institución del teatro musical, pues sí. me llenó de mucho orgullo y aprendí mucho de él en su montaje. Somos buenos amigos. Le mando saludos si me está viendo. Mandamos saludos al querido A, Memo. a Memo Méndez. Y pues don Juan Tenorio ha sido un personaje que me ha llenado de muchas satisfacciones. Aquí lo he hecho mucho tiempo, me ha costado trabajo que la gente reconozca ese proyecto. Ujú. Llevamos 13 temporadas desde el 2012, solo la interrumpí un año y, y seguimos. Acabamos de estar apenas hace menos de un mes en las jornadas alarconianas. Sí. Fuimos seleccionados para ir a ese gran festival en Tasco. Nos aplaudió mucho la gente, igual que Bernarda Alba, es otro personaje. Vestirme de mujer, ponerme peluca, busto, tacones, ser una madre estricta, pues es todo un trabajo que me llena de muchas satisfacciones. Cantinflas, imitarlo, oiga usted, joven, Exactamente. siempre ser Cantinflas me llena de mucho orgullo, que precisamente estaba yo le encontré un periódico de 1993, 2 días después de que falleciera. Hicieron Falleció. una nota, es del periódico Universal, y lo estaba yo viendo, y tantos recuerdos trotea toda la cartelera de teatro, todo lo que había en ese entonces. Estaba Jofa, el último de los mohicanos en cartelera en ese entonces, Mi adorables enemigas con Carmen Sí, Mortejo en el teatro. Había muchas cosas que al verlas, todos los cines, el nombre de los cines, había circuitos por el Estado de México y en la ciudad. Entonces, ya, de pronto, híjole, te sientes ya grande. Digo, sí estoy grande, pero no tanto, pero sí te da ese un viaje al pasado claro. muy interesante. Cantinflas, ¿cómo llega Sí, a tu vida? ¿Cómo es que tú decides bueno, Cantinflas imitar? graba un disco para los niños, Ujú, un LP que se ujú. llama Cantinflas Ciudadano del Mundo, y mis papás me lo regalan. Y me paso escuchando el disco, que tiene canciones muy bonitas. Todas hablaban sobre la paz del mundo, y había una canción que decía que los papás o los adultos no debían pegarle a los niños. Entonces luego me la pasaba diciendo a mis papás, ya ven lo que dice Cantinflas, que no le peguen a los niños, Sí, que no los regañen, porque pues éramos traviesos, ¿no? Decía Cantinflas que lo que hace un niño pues siempre lo hace de buena fe, aunque sea travieso. Bueno, hay de niños a niños, claro. pero eh, cuando estaba yo pequeño, Cantinflas no lo conocí más que por ese disco y por unas caricaturas que pasaban en la televisión, Cantinflas Show. Pero ya cuando fui creciendo, vi algunas películas
y no las entendía mucho. Un día de pequeño vi La Vuelta al Mundo en 80 días que estuvo nominada a los Óscares y, y él ganó el Globo de Oro por esa actuación, pero yo no le entendí, estaba en inglés, él hacía Passepartout, duraba muchísimo la película y me aburrió un poco, aun a pesar de que su actuación era muy buena. Sí, Pero cuando iba en la secundaria falleció Cantinflas y en ese momento, en el 93, vi lo importante que era para el pueblo de México, igual que lo fue Pedro Infante en su momento, mucha gente le lloró y empezaron a transmitir homenajes y películas y series. Entonces me senté a ver todo lo que era Cantinflas, todas sus películas, ahora ya le entendí más, me gustó más, me la chuté una y otra, tenía mi videocasetera VHS y podíamos grabar sí, los programas de televisión. Entonces me compraba mis cassettes vírgenes y los metía ahí y grababa todas las sí. películas y las podía yo ver cada vez que yo quisiera. Eh, entonces así fue, cuando estudié ya más adelante actuación, me pidieron que yo hiciera en un examen de maquillaje un personaje que yo admirara mucho y que quisiera, que buscara mi atuendo y que cada uno de los alumnos teníamos que hacer un Sí. personaje. Y yo me caractericé de Cantinflas y me maquillé como él y me quedó muy bien. Y como ya lo había escuchado mucho y había visto sus películas, me pidieron que hiciera una interpretación muy parecida de lo que Cantinflas era. Y empecé a acercarme a una imitación. Claro, fue perfeccionando con el tiempo. Todavía no creo que lo domine también porque Cantinflas era muy único, muy especial. Pero ahora ya me sé algunos modos más cercanos a lo que él hacía. Y así empecé a imitar a Cantinflas desde ese entonces. 30 años de trayectoria, Sí. reconocimientos. ¿Qué reconocimientos te han entregado y para ti, cuál ha sido este valor, ¿no? De tenerlos en algún espacio Bueno, me han dado importante en tu muchos, vida, ¿sí? sí, me han dado muchos por reconocimiento, por mi trayectoria, por mi carrera, por mi dedicación a la carrera. Eh, pues he tomado muchos cursos diplomados, tengo muchas certificaciones y pues el que guardo con mucho cariño es uno que me dio la agrupación de periodistas teatrales. Ujú. Es un premio que se le da a los mejores actores o a los actores más reconocidos del teatro. Mm, Me dieron ese premio por haber hecho La Brígida, un personaje femenino de Don Juan Tenorio, Sí. precisamente dirigido por el maestro Correa. En algún momento abandoné Don Juan Tenorio y me puse vestido para interpretar a La Brígida, que es la cuidadora, la nana que cuida a la Inés. Y estuve con Pedro Romo en el Teatro Manolo Fábregas y después lo estuve haciendo con Carlos Ignacio en el Rafael Solana, me Ujú. parece. Eh, sí, creo que sí. Y bueno, y estuve en el Teatro Tepeyac y en otros haciendo ese personaje. Lo hice como 4 o 5 años. Todavía me aventé una en el Teatro Helénico con unos compañeros, una función. E incluso aquí en Cuautla un día le hice a unos amigos una Brígida. Me gusta hacer la Brígida y es muy divertido ese papel. Y por ese papel me dieron un Eso. premio en el año 2008 cuando actué con Pedro Rom en el Teatro Manolo Fábregas. Sí. Estudio de actuación, Mario Alberto Aguirre, ¿cómo nace ese proyecto para Morelos? Bueno, yo caminaba por aquí, por la calle de Leiva, aquí cerca. Cuando yo llegué, como no había mucho teatro, yo quería hacerlo. Yo ya venía haciendo teatro desde México. Ujú. Tomé un curso propedéutico en el SEMA. Quería seguir como haciendo teatro. Tuve buenos compañeros que ahora están graduados ya del SEMA y ellos siguieron también haciendo teatro. Pero yo ya venía de México y había estudiado. Me sentía yo grande, me sentía incómodo con ellos. Me había separado de mi pareja y traía yo rollos ahí emocionales y cosas que no me permitían como estar como muy cómodo allí. Sí. Entonces me dediqué a trabajar en una cafetería, aprendí el arte del café, nunca había trabajado en un café, me dieron la oportunidad de aprender, de enseñarme, de ser desde garrotero hasta mesero y hasta capitán de meseros en La Molenda, que ahora ya no existe, que estaba en Paseo del Conquistador. Allí aprendí el arte del café, mismo que me permitió muchos años después, hace no mucho, a tener un cafecito. Sí. Todo suma, todo es un aprendizaje bien interesante. Y allí, como no había teatro, allí en Ocotepec, en una terraza, yo dije, no, yo voy a hacer teatro, yo vivía en Ocotepec y
ahí arriba empecé a hacer una convocatoria, llegó gente y monté la primera obra de teatro aquí en Cuernavaca, en el Foro La Luciérnaga, que estaba allí en San Diego. Ujú. Allí hice hasta el domingo una obra de que los papás se separaban, una niña que escoge a su papá y decide irse con su papá, después de que sus papás se separan, se llama Hasta el domingo, es una obra argentina y ya la había hecho en México. Fue la primera obra que hice aquí. A partir de ese entonces, 2011, por ahí, empecé a hacer teatro en Cuernavaca. Un año después, año y medio después, caminando por aquí, por la calle Leiva, encontré una casa muy bonita y yo tenía ganas de tener una escuela, de tener un espacio propio, de hacer mi propia compañía, ya que no veía yo aquí, o no buscaba bien, no sé, pero Sí, no veía yo mucha actividad teatral. Y así fundé en el año 2012, rentando una casa, que quién sabe cómo pagué la renta, pero yo tenía mucha fe de que iba a haber alumnos y pues al principio no había alumnos, cero alumnos. Entonces tuve que inaugurarla con un evento que se llama el Día Mundial del el Teatro. teatro. Empecé a publicarlo, a publicitarlo. En aquel entonces Facebook era más, no era tan grande, no tenía tantos candados ni tantos algoritmos, entonces alcanzabas como a tener más impactos y pegabas postes y la gente los veía, o ya nadie los pela, ¿no? Y Sí, sí, sí. repartías volantes, todavía te los aceptaban, ahora ya los tiran a la basura. Pues en aquel entonces empecé a publicitar Ujú. mi primer Día Mundial del Teatro y acudió gente, invité amigos. Fue un 1 de abril del año 2012 como se inauguró así la escuela, Sí. compré banquitas, hice un mini teatrito y así, digamos, le di a Cuernavaca a conocer que existía un nuevo espacio dedicado a la actuación. Un amigo me hizo un pequeño spot, Arturo Ujú. Calzada, y empezó a publicarlo en las redes, tenía un programa en la televisión de aquí local, y empezó a llegar gente a preguntarme, y desde ese entonces a la fecha ya llevamos 13 años de vida del estudio de actuación. Actualmente estamos ubicados en la calle Chilpancingo número 2 en el cuarto piso. Estamos en Vista Hermosa, entre Chilis y el Auditorio Topanzolco. Allí, pues la gente que quiere estudiar actuación, pues puede acudir a nosotros. Hay talleres para adultos, actuación para jóvenes, teatro musical, entrenamiento vocal, hacemos muchas cosas. Dirigimos obras, hacemos montajes, ya lo sabes. Sí. Voy a reponer con una nueva generación de chicas muy talentosas la casa de Bernarda Alba. Me estoy dirigiendo con conceptos nuevos. Bueno, la historia es la misma, ¿no? Claro. No podemos esperar una cosa tan distinta porque pues la historia de Lorca Ujú. es la casa de Bernardo Alba y la estrella es la obra en realidad. Pero bueno, pues le cambiamos un poquito a la dirección, al montaje y verla renovada con nuevas actrices también, pues es interesante, es bonito, la he puesto muchas veces, ya llevo 7 años montándola en Cuernavaca, 8, voy para la octava temporada. Entonces, bueno, son muchas cosas estas que hago de poder hacer teatro allí. Quiero reponer El Casado Casa Quiere, volver a poner el Tenorio este año, eh, pastorelas, ya sabes, desde aquí hasta fin de año tener una actividad pues muy buena y muy grande. Entonces, quien quiera estudiar actuación puede comunicarse en la página de Instagram o a Facebook, el Estudio de Actuación de Cuernavaca, al 777 Ujú. 250 1238 pueden llamar. Damos algunas promociones para alumnos de nuevo ingreso, algunas becas, medias becas, así. Ujú. ¿Qué tan difícil es hacer teatro en Morelos? Complicado, pero no imposible. Hay muchos grupos, muchos emergentes, muchos salidos del SEMA y de la UAM que están Ujú. tratando de hacer teatro. Todos buscamos un espacio. La, Ahora veo que este año, por lo menos esta administración, la Secretaría de Cultura está haciendo algo interesante, está dando más espacio a las actividades. Depende de las administraciones, ya sabes, depende del tiempo y depende de cómo. Hay veces que no hay mucha actividad cultural. Ahorita parece que hay algo de actividad. Están subiendo incluso una cartelera interesante. Quiere decir que se están moviendo, que están atendiendo. Parece que está al frente del teatro alguien que estudió teatro. Entonces, bueno, pues eso hace ver que va a haber algo de movimiento por ahí. De todas maneras, con o sin apoyo del gobierno, nosotros los independientes siempre tenemos que estar pues haciendo cosas para que la gente nos vea. Es difícil, pero vale la pena que la gente consuma al talento local, vea las producciones locales y que apoye a los espacios independientes y a los
artistas independientes que hacen mucho para salir adelante. De 30 años para acá, ¿cuál satisfacción? ¿Cómo te sientes? ¿Has tenido un momento de decir, hasta aquí dejo la toalla? ¿Algo que quieras No, no, la agregar? toalla, todavía no me pasa eso de dejar la toalla. Tengo mis episodios como toda persona. En algún momento más bien me canso como de estar allí intentando, luchando y me dan mis periodos me dan bajones así, y me escondo por ahí. Pero no siempre tengo la idea de que en algún momento, como que descanso. Esos periodos son como mis momentos de descanso en donde no quiero saber de nadie, me escondo en mi guarida y no salgo. Y ya, se me pasa y me vuelvo a activar y digo, ya está aquí, basta. Y otra vez me pongo a las pilas y salgo adelante. Ya llevo 13 años, muchas obras de teatro. eh, Soy imparable, amigo, tú sabes, Claro, siempre estoy allí haciendo lo que me gusta. Siempre me verán y gracias al apoyo también de las redes, de los medios, la gente puede enterarse de nosotros. En el alcance que tengamos, siempre estaremos allí. Dirigí apenas un tributo al Chespirito, al Chavo del Ocho. Hicimos una obrita y sí, como la montamos, la vendemos a las fiestas, muchachos, le llevamos a las fiestas su Chespirito, su Chavo. Ahí está, ¿no? sí. Eso hacemos un poco. Sí, Amigo, pues es un gusto escucharte, volver a reencontrarte, a reconocer gracias. esta labor tan importante y necesaria que estás realizando en generaciones, el fomento a hacer teatro, el fomento a una formación de público tan Sí. importante, abrir espacios, porque también eso ha sido una labor muy importante. Algo que nos quieras comentar. Hay mucha gente que le gusta el teatro, pero a veces le da miedo hablar con los papás. Los papás de repente dicen, pero ¿de qué va a vivir mi hijo si lo apoyo? Algo que quieras compartir para No, finalizar. que se anime, miren, todos los que descubrimos que tenemos un talento, un algo, la gente debería desarrollarlo. Si tú crees que te gusta la actuación y que la actuación es lo tuyo, no, tenemos un eslogan que dice, si eres dramático, mínimo que valga la pena. Si te Exacto. gusta hacer drama, mínimo que valga la pena. Ay, mira, he tenido adultos, apenas hice una obra con mujeres adultas. Sí. No hay edad, hay pequeños, hay grandes que pueden desarrollarse. Los papás deben apoyar. Creo que sí apoyan. Hay muchos papás que ya están como comprendiendo eso, están metiendo a sus hijos a muchas actividades y Sí. eso los va desarrollando, perdón. Eso las va desarrollando. Entonces, bueno, pues adelante. Invitados a hacer teatro. Mi escuela siempre está abierta, es un canal. Búsquenme. No crean que es caro, la verdad no, cobramos precios accesibles. También investiguen en la Ciudad de México, a veces es muy caro eso. Estudiar actuación es una actividad no muy económica en México, pero aquí, bueno, tenemos un precio justo, estamos como al nivel. Repítenos las redes sociales para que te Sí. puedan contactar. Estudio con S como en inglés, Estudio de Actuación de Cuernavaca o Estudio de Actuación Mario Alberto Aguirre, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden seguir y nos piden informes y con gusto les damos. Estamos abriendo un taller de teatro musical. Si les gusta cantar, bailar, bienvenidos. Amigo, pues muchas gracias por estar en este espacio, Los Cuates de la Cultura, no podías faltar. Quinto Gracias. episodio en donde pues día a día vamos a poder reconocer estos talentos, estas formas de vida, estos procesos que están aquí en nuestra ciudad, que están aquí en nuestro estado y que nos invitan, que nos acompañan, que nos forman y nos crean pues estas posibles, ¿no? De muchas disciplinas, de muchos espacios. Soy Jesús Sedano Hernández y nos vemos el próximo lunes, ya saben, aquí en Los Cuates de la Cultura por Morelos Más. Morelos Más, perdón. Hasta luego. Gracias, gracias.